Continuamos con José Gregorio Hernández, candidato a secretario general de AD en el municipio de Guanare, haciendo algunas catarsis en función de lo que corresponde pues a las expectativas que ellos generan electoralmente, como también la posición en relación al discurso político. Recientemente se ha generado un debate entre tantos importante sobre el tema de las sanciones. Luis Vicente León, uno de los 25 firmantes de una carta consignada al Departamento de Estado norteamericano y al presidente Joe Biden de los Estados Unidos, mediante el cual le solicitan un relajamiento de las sanciones o señalando que las mismas no han dado el resultado que políticamente en una oportunidad se planteó para lograr un cambio político en Venezuela. Más bien hace referencia a que 75% de los encuestados por Data Analysis, por ejemplo, reflejan que están en contra de las sanciones. ¿Cuál es la posición de Acción Democrática en este particular? Doctor Hernández. En ese sentido, nosotros tenemos que entender que las sanciones impuestas por el Departamento de Estado de los Estados Unidos a Venezuela forman parte de todo un movimiento que, a mi manera de ver, es inútil. Porque con sanciones no se tumban gobiernos. Es muy difícil que el gobierno le preste atención, es decir, le resbala que le pongan sanciones o no sanciones. Lo mismo pasa con la ONU, que es un elefante blanco. Lo mismo pasa con la Corte Penal Internacional. Es decir, son organismos, son estructuras que realmente no han sido efectivos. Nosotros sacamos la cuenta, por ejemplo, cuántos presidentes han sido enjuiciados por la Corte Penal Internacional y nos reímos de ese resultado. Por eso decimos que la fuerza está con nosotros. Si nosotros cambiamos, si nosotros nos disponemos, si de verdad nosotros queremos al país y queremos que esto cambie, tenemos que cambiar nosotros mismos. Es lo que tú acabas de decir. El discurso político, el personalismo político. La gente en este momento no cree en los partidos políticos y es necesario renovarlo. Es decir, darnos cuenta que lo más cercano que nosotros tenemos como comunidad, como consejos comunales, son justamente el centro del problema. Es decir, somos nosotros mismos, los venezolanos, los que tenemos que tomar conciencia de la situación que tenemos. Y por eso es necesaria la participación de todos, sea rojo, sea amarillo, sea blanco, sea verde, sea el color que sea. Es importante entender y comprender que la oportunidad es nuestra. A nosotros nadie nos va a venir a liberar. Si nosotros no hacemos la lucha política seria, responsable, llamando a la unidad de Venezuela toda, ojalá que podamos lograr ese fin que es la unidad, para poder reinstitucionalizar a Venezuela. Porque ¿qué es lo que tenemos? Aquí lo que tenemos lamentablemente es una arbitrariedad por todas partes. Aquí usted va a reclamar con un recurso administrativo a un organismo público y a eso no le prestan atención. Entonces es necesario imponer el imperio de la ley nuevamente, que se respete la ley, que aquí se cumplan las cosas, se hacen denuncias y no pasa nada. Esto tiene que terminar, porque para eso el principio constitucional, el preámbulo constitucional nos dice que esto es un Estado de Derecho. Ahora, si tomamos en consideración lo que el ordenamiento jurídico establece y la cultura política, que en tanto haya podido influir el estilo y la forma de la revolución bolivariana con su liderazgo, con sus errores, con los aspectos sobre los cuales se haya podido avanzar, por ejemplo, en materia de esa ficción de la participación ciudadana en el ejercicio del gobierno. Ya la oposición no es del todo desprendida del ejercicio de algunos factores de poder. Tienen, por ejemplo, Acción Democrática representación en el Parlamento Regional. Hay un secretario general regional que pertenece al Parlamento del Estado, muy cuestionado, porque se le califica como un factor que, lejos de hacer oposición, lo que hace es facilitarle al gobierno las cosas, y no hemos visto a esos parlamentarios, 3 de oposición,
liderizando una acción, por ejemplo, de señalar errores y equivocaciones que haya podido cometer esta administración. Vemos a dirigentes incluso de esos partidos políticos dando declaraciones en los medios, pero sus voceros en los parlamentos y en los consejos municipales votan a favor de las tendencias gubernamentales y de las solicitudes que hace la administración pública sin hacer oposición frente a los errores que el gobierno pudiera estar cometiendo. Eso es cierto. Hay un detalle que se nos pasa por alto y es que el que se ha dado en llamar representante de Acción Democrática en el Parlamento Regional compitió el 21 de noviembre en unas elecciones con una tarjeta distinta a la de Acción Democrática. En consecuencia, si vamos a la legitimidad que representa ese parlamentario en el Consejo Legislativo, no tiene la legitimidad porque no está representando a Acción Democrática. Está representando algo diferente. Es decir, no es un parlamentario de Acción Democrática. Máxime cuando equivocó la estrategia partidista para lograr representaciones en la alcaldía. Tampoco pudimos lograr nada. Y es lamentable que esto lo sepa el colectivo porque quien queda mal es la organización, no es el funcionario. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros? Explicarle a nuestra militancia, a nuestros compañeros, que tendremos que echar mano de lo que más cerca tengamos, y en este caso concreto, son los consejos comunales. Sabemos de la gran debilidad que tiene hoy por hoy el partido de gobierno en los consejos comunales. Es tanto así, y lo digo con experiencia y con conocimiento de causa, es tanto así que actualmente la mayoría de políticas que están tratando de establecer para calmar a las personas es utilizando la denominación de VC. Los consejos comunales los están dejando a un lado. Y aprovecho la oportunidad para decir, y es así porque lo establece la ley, no lo digo yo, los consejos comunales son la primera expresión política que tiene la nación venezolana. Lo dice la propia Constitución, lo dice la ley sobre los consejos comunales. De manera que el llamado es a quienes integren los consejos comunales a hacer cumplir, porque ustedes tienen el poder ciudadano. Son los primeros que tienen en sus manos la posibilidad de presentar reclamos, hacer solicitudes y llevar adelante la política colectiva para su barrio, para su sector, para su línea de acción donde ustedes se ubiquen. Por eso es importante saber, entender y comprender que el Consejo Comunal es un factor de poder y ningún organismo, ni político, ni administrativo, ni gubernamental, está por encima de un Consejo Comunal. Ahora, esa advertencia que es interesante porque da cuenta un tanto de lo que es la presencia de los actores políticos en lo que sucede en las comunidades y en el seguimiento, porque esas instancias de participación popular tienen incluso competencias en materia de ejercicio de políticas públicas. Ahora bien, el presidente de la República, Nicolás Maduro, no sabemos si a los fines de estar advertido con anticipación a esa preocupación sobre la cual hemos escuchado a muy pocos políticos, ya dio la orden, por ejemplo, que hay que revisar el tema de las vicepresidencias sectoriales del gobierno a nivel de las bases, porque las bases del PSV se tienen que incorporar a la acción de gobierno, que en definitiva es lo mismo. Partido y gobierno es prácticamente la misma cosa. No es como en la República Civil, que los presidentes de la República se liberaban de militancia partidista y el gobierno andaba por un lado y el partido andaba en otro, así fueran militantes del mismo factor. En este no, en este el gobierno y el partido es la misma cosa. Y advertidos de eso, ya dieron una orden. Ustedes apenas van por unas elecciones internas. ¿Cuándo sería que Acción Democrática y quizás otros partidos de oposición se sienten advertidos de una preocupación como esa? Mira, esa preocupación existe de hace mucho tiempo. El problema es el accionar porque, como es sabido, el gobierno está en todo. Y tu accionar político siempre está monitoreado. Solo que tenemos que ser inteligentes para poder hacer la lucha política.
Es decir, no podemos desdeñar el poder que tiene el gobierno. Bueno, ¿qué hay que hacer? Es mi opinión. Lo que creo firmemente es que con los consejos comunales como punta de lanza, sin militancia política o con militancia política, tienen que cumplir un papel que es determinante hoy por hoy en la Venezuela actual. Si nosotros pudiéramos entender el alcance, los fines y los objetivos que tienen los consejos comunales dentro de su estructura, porque es una instancia de poder reconocida por la Constitución y tutelada por la ley, nosotros pudiéramos lograr mucho. Por eso, en nuestra organización política tenemos una lucha frontal diciéndole a la gente qué debe hacer. Es decir, vamos a utilizar las herramientas que la misma legislación nos da para hacer cumplir las leyes. De eso se trata, no es otra cosa. Conversamos con el abogado José Gregorio Hernández, candidato a secretario general de ADEC en el municipio de Bonare. Cumplimos compromiso de publicidad ya nuevamente en Perfil.